Bien, buenos días tengan todos. Vamos a dar inicio a la audiencia programada en el expediente 67 de 2025 sobre proceso de amparo, seguido por constructora Paramax SAC contra el MEF y la SUNAT. Audiencia programada para el día de hoy, 19 de noviembre de 2025 a las 12 horas. A fin de acreditar la concurrencia de los presentes, invitamos a la parte demandante que se puede. Buenos días, señor magistrado. El doctor José Wilmer Zárate Vega, con registro 7242 del Colegio de Abogados del Callao. Bien, por la parte demandada. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes con todos los presentes de la Procuraduría Pública de SUNAT. Abogado Percy Ramiro Pérez Aguilar, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad, 4434 y demás datos consignados en el escrito personal. Gracias. Bien, ¿alguien más que tenga que acreditarse? Nadie más. Bien, damos el uso de la palabra a la parte demandante, y de acuerdo a lo que señala el Código Procesal Constitucional, nos exponga qué es lo que se está pretendiendo en esta demanda. Muchas gracias, señor magistrado. Primeramente, vamos a absolver las excepciones planteadas por SUNAT, y dentro de ello nosotros tenemos que han presentado otros escritos, una de fecha 21 de agosto del 2025 y otra de fecha 28 de agosto del 2025. Dentro de las excepciones planteadas por la Administración Tributaria, tenemos que solicita la incompetencia por razones de materia como por territorio. Dentro de las excepciones de materia, ha señalado que el hecho debería haber sido objeto de queja ante el Tribunal Fiscal, por lo cual correspondía cuestionar cualquier decisión mediante un proceso contencioso administrativo. Bueno, en primer lugar, está equivocado la aplicación de la norma, debido a que en ninguna parte la norma señala que para terminar la vía administrativa tiene que hacerse un recurso de queja. Lo segundo es de que esto contraviene el artículo 157 del Código Tributario, lo que señala que la resolución del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa. Y resultaría también ilógico que se interponga una queja ante el Tribunal Fiscal contra el mismo Tribunal Fiscal. No, por lo tanto, en este aspecto y en este extremo debería ser desestimada lo alegado por la Administración Tributaria. Ahora, tenemos también que el sustento legal que usa el artículo 148 de la Constitución Política del Perú, y menciona, ¿no? Dice, las resoluciones administrativas que causen Estado son susceptibles de impugnarse mediante acción contenciosa administrativa, y hace referencia al número 1 de la Ley 27584, como también del artículo 3 de la Ley 27584. Sin embargo, hace mención de este artículo 3 y señala, dice, las actuaciones de la administración pública solo pueden ser impugnadas en el proceso contencioso administrativo. Pero, ¿qué han hecho acá? Han recortado parte de la norma. La norma continúa todavía, ¿no? Y SUNAT solamente ha usado una partecita de este artículo. SUNAT solo ha tomado una parte, ¿no? Considero que también señala, salvo los casos en que se pueda recurrir a los procesos constitucionales. Es decir, habría que tomar todo el contexto completo de la norma. Entonces aquí está dejando libre que también se puede ir a cuando hay una violación de derechos fundamentales. Otro de los alegatos de la excepción tenemos que señala que no se acreditó la existencia de irreparabilidad sobre los derechos del demandante, cuya emisión de los actos administrativos que recurra es una resolución del Tribunal Fiscal cuya sede es la ciudad de Lima. Pues, señor magistrado, tenemos acá que el acto irreparable es la resolución del Tribunal Fiscal, que en cualquier momento podía embargar y rematar los bienes. Y pues con eso prácticamente ya no tendría acceso a recuperar, ¿no? Entonces, acá hay un acto que puede ocurrir, un hecho irremediable, y es necesario recurrir al amparo. También hace mención, con respecto a la excepción sobre la materia,
y señala y dice, el proceso ordinario es para cuestionar los actos administrativos, expedidos por la administración pública, y luego de agotado la vía administrativa cuyo conocimiento está reservado al juez contencioso administrativo y no al juez constitucional. Por lo que el accionante deberá recurrir a dicha vía. Incorrecta interpretación. ¿Por qué? Porque el proceso ordinario no suspende la cobranza coactiva. Y la única forma de suspender la cobranza coactiva es mediante un amparo y obteniendo una medida cautelar. En caso contrario, tampoco no lo suspende la cobranza coactiva. Esto lo encontramos dentro del numeral 1 del literal A del artículo 119 del Código Tributario, en la cual están las causales de suspensión. Por lo tanto, debe ser desestimado también lo alegado en ese extremo. Con respecto a otros los alegatos que también usa la administración, señala, dice, el artículo 10 del texto único ordenado de la ley 27584, en la cual señala que es competente para conocer el proceso contencioso administrativo en primera instancia a elección del demandado, el juez del lugar del domicilio del demandado, pero bueno, y continúa. Pero ¿qué es lo que pasa, señor magistrado? Estamos frente a un proceso de amparo. No resulta aplicable el artículo 10 para este caso. Para este caso aplicaría el artículo 42 del nuevo Código Procesal Constitucional. Por lo tanto, pues el fundamento jurídico que estaba usando no le compete al presente caso. Y debe ser desestimado en ese extremo también la excepción de incompetencia. En cuanto al domicilio fiscal, ¿qué cosa nos dice la SUNAT? El domicilio fiscal del demandante es San Juan de Lurigancho, Lima, según la ficha RUT. Pero, señor magistrado, no señala cuándo lo ha visto, cuándo ha sacado esa ficha RUT. No lo está señalando. Al parecer lo está sacando anterior o posterior al cambio que se había realizado. Entonces, si no lo señala, nosotros hemos adjuntado incluso la demanda en la cual señala expresamente que el domicilio fiscal al momento de interponer la demanda tenía el domicilio fiscal Otusco. Y no Virú, como está señalando, ojo, está señalando Virú en su demanda, en las excepciones, SUNAT. No estamos en Virú, estamos en Otusco. Entonces, pues frente a esto tenemos de que debe ser declarado improcedente la excepción solicitada también en este extremo. También SUNAT menciona que la Procuraduría no fue notificada. Se ha registrado, si la Procuraduría no fue notificada y al contestar la demanda, pues ha habido una convalidación tácita, ¿no? Y tendría que aplicarse el artículo 172 del Código Procesal Civil. En ese sentido también debe ser desestimada. Por lo que acabamos de exponer, señor magistrado, podemos concluir que con respecto al escrito del 21 de agosto del 2025, pues debería ser declarado, desestimado todas las excepciones planteadas. Pero ahora tenemos que también ha presentado otro escrito ampliatorio del día 28 de agosto del 2025, en la cual vuelve a repetir nuevamente, ¿no? Y señala el artículo 10 del texto único ordenado de la ley 27584, señala que es competente, pero nuevamente procede a aplicar la ley 27584, la cual, como se dijo con anterioridad, esto no procede por motivo de que estamos frente a un proceso de amparo y tendría que aplicarse el artículo 42 del nuevo Código Procesal Constitucional. En ese extremo, pues, debe ser desestimada la excepción planteada por SUNAT. También tenemos que hace mención posteriormente al artículo 42 del nuevo Código Procesal Constitucional. ¿Y qué cosa es lo que señala? Dice que señala expresamente que la falta de competencia territorial determina la nulidad de todo lo actuado, no admitiéndose la prórroga de dicha competencia. De acuerdo a ese artículo, esa competencia es a elección del demandante. Y señala, 1, lugar donde se efectuó el derecho. 2, lugar del domicilio principal del afectado. Y 3, lugar donde domicilia el autor de la infracción. Primero, señor magistrado, debo resaltar que en ninguna parte este artículo 42 del nuevo Código Procesal Constitucional señala el domicilio
principal del afectado. Eso señalaba el Código Procesal Constitucional anterior. Esto ha sido modificado, está aplicando el Código Procesal anterior. Pues en esa razón, pues el fundamento jurídico que ha usado, pues resulta irrelevante y debe ser desestimada la excepción planteada por SUNAT en ese extremo. Y además también, cuando hace precisión con respecto al domicilio principal, debo señalar que el estatuto o la ley señala con respecto al domicilio, lo habla de manera genérica y no ha establecido si es domicilio fiscal, si es domicilio social, si es domicilio para efectos tributarios, no señala, no, deja abierta la norma. Otra también que tenemos, otras excepciones, dice, se remite al historial de consulta RUC, advirtiéndose que la empresa solo cambió el domicilio fiscal a Otusco, pero el intervalo del 9 de julio del 2025 al 2 de agosto del 2025. Retornando luego de eso a Lima, nunca realizó actividad comercial o fiscal en la ciudad de Otusco. Señor magistrado, error, la verdad, y me sorprende porque el artículo 11 del Código Tributario señala expresamente que el domicilio fiscal es para efectos tributarios, es para comunicación de la administración con el administrado. No es que yo realice operación comercial, que sí lo puede hacer, pero no hay la obligación de efectuar operaciones comerciales, ¿no? Entonces, debe ser desestimado lo alegado también en este extremo por parte de la administración tributaria. También tenemos que señala que el domicilio fiscal declarado por el demandante cuando le notificaron la RDF fue en la ciudad de Lima. Cuando se emite la resolución coactiva, que da inicio al procedimiento coactivo, su domicilio es en Otusco, siendo que la única finalidad de cambio fue legitimar la competencia del juzgado de Otusco. Debe quedar claro, señor juez, que la administración tributaria en ningún momento negaba el cambio. Se ha hecho a través de la página de SUNAT. Ahora, no se ha buscado lo que está diciendo la administración tributaria. Además, el Código Tributario en ningún momento, en el artículo 11, ha señalado que yo tengo que motivar por qué me cambio, ni para qué me cambio. Está libre. Entonces, no entiendo por qué la administración tributaria pretende de que se justifique esto. Adicional tenemos que la misma SUNAT está considerando, dice, el cambio fue para legitimar competencia del juzgado de Otusco. O sea, está reconociendo de que tiene competencia el juzgado de Otusco, que está legitimado. Adicional también tenemos que señala el domicilio principal, es el que se encuentra en su estatuto, partida registral o el consignado en su ficha RUC. Registrado, existe un error de interpretación. Lo que señala el estatuto es el domicilio social. No señala el domicilio principal. Ahora, lo que señala en la ficha RUC tampoco no es el domicilio principal, es el domicilio fiscal. ¿No? Entonces, de esta forma vemos que está forzándose la figura jurídica. En este sentido, pues debe ser desestimada lo alegado por la administración tributaria. Y es más, señala de que ha sido notificado en Lima. Señor, ninguna notificación ha sido notificada en Lima. Toda la notificación ha sido mediante buzón electrónico, que señale las direcciones de Lima, de Otusco. Esa es otra cosa, ¿no? Pero debe tomarse en cuenta que cuando nos notificaron a nosotros la resolución coactiva fue en Otusco. Incluso se puede ver en la resolución coactiva que el encabezado señala el domicilio de Otusco. Otra de las cosas que también señala es de que dice la administración de carácter excepcional y residual del amparo, que solo podrá acudirse si luego agotar las vías previas. El acto cuestionado se mantiene firme y definitivo, pero no ha demostrado que procedió conforme al artículo 155 del Código Tributario. ¿Qué me está diciendo la administración acá? Que yo, para ir al amparo, tenía que interponer un recurso de queja. Señor magistrado, la queja, según el artículo 155, es el remedio procesal. Y el artículo 157 del Código Tributario señala expresamente
que la resolución del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa. Entonces no es necesario una queja para agotar la vía administrativa como lo pretende sostener la administración tributaria. En ese sentido, pues también lo alegado por la administración tributaria debe ser desestimado. Encontramos pues que la administración tributaria está forzando con tal de generar excepciones que no están de acorde al derecho. También que señala, existe contradicción ya que primero indica que se agotó la vía administrativa y luego que no es exigible el agotamiento de la vía administrativa previa, porque la agresión puede convertirse en irreparable, pero no sustentó con prueba alguna. Señor magistrado, en este caso se agotó la vía administrativa. La RTF, que es la resolución del Tribunal Fiscal, según el artículo 157, primer párrafo, señala expresamente que la resolución del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa. Ahora, ¿cuál es el daño irreparable que puede producir una vez que se agotó la vía administrativa? SUNAT ha emitido la resolución coactiva. Al emitir la resolución coactiva, pues podía embargar y rematar en cualquier momento los bienes de la empresa. También señala la RTF, cuya nulidad se pretende es de fecha 10 de junio del 2025, por lo que a partir de dicha fecha se encontraba facultado para interponer el recurso de queja, señala que estaba facultado, magistrado, contra una resolución del Tribunal Fiscal que ha determinado un recurso de apelación. No procede recurso de queja. La norma no ha contemplado de que se aplique el recurso de queja. No hay parte en el Código Tributario que señale que contra lo resuelto por el Tribunal Fiscal procede recurso de queja. ¿Por qué? Porque ya agotó la vía administrativa. Además, también el recurso de queja no va a suspender ninguna cobranza coactiva, ¿no? Entonces, igual ocurre que podría ocurrir un hecho irremediable, ¿no? De terminar con el embargo de los bienes y el remate de los bienes. También señala que se acudió a la vía procedimiento constitucional de amparo sin haber agotado la vía administrativa previa. Esto ya lo hemos dicho con anterioridad, pero de acuerdo al artículo 157 del Código Tributario, primer párrafo señala expresamente que la resolución del Tribunal Fiscal agota la vía administrativa, es decir, ha estado agotado. Por lo expuesto, señor magistrado, considero que debe declararse infundadas las excepciones planteadas por SUNAT en su escrito de fecha 28 de agosto del 2025. La consulta del señor magistrado es si continúo ya con la parte de la demanda o vamos a ver primero las excepciones nada más. Bueno, por un tema de orden, vamos a considerar lo que acaba de exponer dentro de un paréntesis, a considerar posterior a los alegatos iniciales de ustedes respecto a la demanda, ¿no? Porque es primero importante conocer los términos de la demanda, luego de esto, dar el uso de la palabra a la parte demandada, que seguramente absolverá lo que corresponde, incluidas las excepciones, ¿no? Pero dado que usted ya se adelantó con absolver los mismos, porque ya entiendo que esta es la tercera audiencia, porque las dos anteriores se frustraron, ya usted tiene conocimiento de lo que se ha notificado, ¿no? Pero por un tema de orden, lo que usted acaba de exponer lo vamos a considerar como parte de la absolución de las deducciones, de las excepciones deducidas por la parte demandada, ¿no? Así que le damos el uso de la palabra para que exponga lo que corresponde a los alegatos iniciales de la demanda. Ya, señor magistrado, quisiera culminar también porque también el Tribunal Fiscal ha hecho también excepciones y quisiera terminar con las excepciones, absolver las excepciones del Tribunal Fiscal. Terminamos con las excepciones. Sí. Tenemos también que el Tribunal Fiscal ha planteado excepciones de incompetencia territorial y de materia. Dentro de ello, ¿qué cosa señala el Tribunal Fiscal? Señala la RTF 05314-5-2025 como la resolución de cobranza coactiva,
cuya actuación se produjo en el Distrito Judicial de Lima. Eso es lo que señala el Tribunal Fiscal. Entonces, este es incorrecto. Si usted puede apreciar en autos, en el expediente, va a poder verificar que la resolución de cobranza coactiva tiene la dirección de Otusco. ¿Qué más señala el Tribunal Fiscal? El Tribunal Fiscal señala y dice, de la búsqueda de la página SUNAT, la empresa tiene domicilio fiscal Lima. Señor magistrado, desconocemos cuándo ha hecho la búsqueda, porque tendría que haber verificado a la fecha de la demanda, porque a la fecha de la demanda tenemos de que mi representada ha tenido el domicilio fiscal Otusco. Por lo tanto, debe ser desestimado en ese extremo lo alegado por el Tribunal Fiscal. También señala que en el domicilio fiscal de Otusco no realiza operaciones y que solo fue por unos días correspondía al Juzgado Constitucional de Lima. Acá hay que resaltar algo muy importante, señor magistrado, que el mismo Tribunal Fiscal está considerando que sí procedía recurrir ante el Juzgado Constitucional. Ahora, con respecto a que el domicilio fiscal no realiza operaciones comerciales, ¿no? Debe resaltarse, tal como lo hemos dicho con anterioridad, que el domicilio fiscal es para todo efecto tributario. Son de comunicación de la administración con el administrado según el artículo 11 del Código Tributario. Más allá que puede ejercer, sí puede ejercer el negocio, pero lo primordial es lo que establece el artículo 11 de la comunicación entre el administrado y la administración. También, ¿qué más señala? Señala que en el artículo 51 del Código Procesal Constitucional señala que es competente para conocer el proceso de amparo, el proceso de habeas data y el proceso de cumplimiento el juez civil o mixto del lugar donde se afectó el derecho o donde tiene su domicilio principal el afectado. Una vez más, señor magistrado, vale recalcar que usa el término domicilio principal y señala al artículo 51 del Código Procesal Constitucional. Ese artículo pertenece a la ley anterior, ese ha sido modificado. Ahora entra en aplicación el artículo 42 del nuevo Código Procesal Constitucional. Por lo tanto, debe ser desestimado lo alegado, en este caso, por el Tribunal Fiscal. Señala también que el Tribunal Fiscal que corresponde a la vía ordinaria y no al Juzgado Constitucional. Tal como lo dije con anterioridad, el mismo tribunal había reconocido que se debería recurrir al Tribunal Constitucional, pero de Lima. Pero acá se contradice y dice que no, que debería ir a la vía ordinaria. Señor magistrado, la vía ordinaria no suspende la cobranza coactiva. Lo que suspende es el amparo y a través de una medida cautelar, tal como lo dispone el numeral 1, literal A del artículo 119 del Código Tributario. Eso es en cuanto a las excepciones, ¿no?, del Tribunal Fiscal, y debería desestimarse en este extremo. Espero que usted me indique para comenzar con las cuestiones de fondo de la demanda. Sí, doctor, para que inicie con los elementos de la demanda. Muchas gracias, señor magistrado. El fondo del asunto es sobre la resolución del Tribunal Fiscal, la 5314-5-2025, que confirma la resolución de intendencia de SUNAT, la 4050-1400-23-335, en la cual desconoce el uso del crédito fiscal, aplicando el artículo 2 de la ley 29.215, el cual señala expresamente que no se perderá el derecho al crédito fiscal si la anotación de los comprobantes de pago y documentos en las hojas de los meses que correspondan se efectúa antes que la SUNAT requiera al contribuyente la exhibición o presentación del registro de compras. Importante acá señalar es de que la anotación debe ser antes que la administración tributaria lo requiera para su exhibición o presentación al contribuyente. Entonces, vamos a tener que ver si efectivamente fue anotado o no fue anotado antes de que sea requerido por SUNAT. Dentro de ello tenemos que la ley 29.215 señala la anotación en forma
manual o computarizada en hojas antes que se requiera para su exhibición o presentación. Resalto, habla de en forma manual o computarizada. Se está refiriendo a hojas físicas. 1. 2. SUNAT notifica el 1 de marzo del 2024 con requerimientos por el IGB de los periodos de enero a junio del 2024. Perdón, del 2023. Solicitando la exhibición de los libros contables o electrónicos. La recurrente, con fecha 11 de abril del 2024, presenta el registro de compras y ventas mediante libros electrónicos. Ahora, ¿qué ocurre? SUNAT dice, como tú lo has presentado el 11 de abril del 2024, el libro electrónico lo has presentado después que yo te he requerido, ¿no? Entonces, te desconozco el crédito fiscal. ¿Qué cosa es lo que dice SUNAT y el Tribunal Fiscal? Dice, aplique el artículo del 29.15 que se anotó después de haber sido requerido, procediendo a reparar el crédito fiscal por las compras. SUNAT solicita hacer los descargos contra los resultados de requerimientos y nos manda un último requerimiento, el 022 224 000 30 6707, el cual se da respuesta el día 25 de junio del 2024. Y la recurrente presenta los libros manuales impresos, o sea, dentro del procedimiento de fiscalización, donde también anotó en hojas sueltas, o sea, no solamente había el libro electrónico, sino también las hojas sueltas. Que las mismas operaciones que tenía el libro electrónico estaban en hojas sueltas. Porque en el libro electrónico no se anota. En el libro manual, según la norma, habla del libro manual, no habla de libros electrónicos. Y sin embargo, dentro de ellos se presenta copias legalizadas, certificadas notarialmente, las cuales constituyen documentos de fecha cierta al amparo del artículo 245 del Código Civil. ¿De qué fecha eran? 5 de enero del 2024, la certificación notarial. ¿Y cuándo inició la auditoría? La fiscalización de SUNAT, el 1 de marzo del 2024. Cuando se presentó las copias certificadas a SUNAT por el notario, se le presentó que estaban anotados todos los comprobantes. Y la certificación con fecha 5 de enero, pues acredita que estaban anotadas las operaciones mucho más antes de que la SUNAT envíe incluso el primer requerimiento. Por lo tanto, pues, siguiendo la verdad material, encontramos que efectivamente la recurrente, mi representada, ha anotado los comprobantes de compras en su registro de compras antes de que sea requerido por la Administración Tributaria. Pero de repente la discusión por ahí se vuelve, sí, pero el libro electrónico está posterior. Al respecto, señor magistrado, debe tomarse en cuenta que hay un informe de la misma SUNAT, el informe 162/2015, SUNAT. ¿Qué cosa señala este informe? Señala que cuando se lleva, se está obligado a llevar de manera electrónica el registro de compras y se lleva de manera manual, no se pierde el derecho al crédito fiscal. Y estos informes son de obligatorio cumplimiento para todos los órganos de la Administración Tributaria, ¿no? A pesar de eso, creemos que mal, tanto SUNAT como el Tribunal Fiscal han desconocido el crédito fiscal sin tomar en cuenta lo señalado en su propio informe de la Administración Tributaria. Señor magistrado, esos son los puntos, de nuestra demanda y esperamos que sea amparado por corresponder al derecho de mi representada. Muchas gracias. Muy bien, gracias, doctor. El uso de la palabra, la parte demandada.
para que respecto a los fundamentos de la demanda absuelva lo que corresponde. Gracias, señor magistrado. Bien, como ya se adelantó al haberse distorsionado el orden de la audiencia, se han deducido dos excepciones, aclarando que hay un primer escrito que presentó esta Procuraduría en la persona de otro abogado delegado del cual nos desistimos, por lo que las excepciones deducidas son las presentadas en el segundo escrito, señor magistrado. Están relacionadas ciertamente, pero existe una fundamentación distinta y se han presentado dentro del plazo. La primera excepción que se ha deducido es la excepción de incompetencia territorial. El artículo 42 del Código Procesal Constitucional establece efectivamente que es competente para conocer el proceso de amparo el juez del lugar donde se afectó el derecho, el juez del domicilio del autor de la infracción o el domicilio del afectado, a elección del demandante. Bien, nosotros consideramos que ¿cuál es el domicilio en el que se afectó el derecho? En primer lugar, hay que remitirnos a lo que el propio abogado de la parte demandante ha reconocido en este acto, que el acto violatorio de sus derechos constitucionales sería la RTF 5314-5-2025. Lo ha señalado en esta audiencia, así ha quedado acreditado. Cuando se notificó esta RTF, el domicilio se encontraba en Lima. Si bien es cierto, se ha notificado de manera electrónica, pero su domicilio estaba en Lima. El domicilio del autor de la infracción, que sería el Tribunal Fiscal o la Intendencia de Lima, tiene su domicilio en Lima. Y el domicilio del afectado, a la fecha de emisión de la RTF 5314, que como lo ha señalado el abogado de la defensa, es el acto que constituye afectación a sus derechos constitucionales, estaba en Lima. Entonces, señor magistrado, lo único que sucedió acá es que en el intervalo del 9 de julio de 2025 al 2 de agosto de 2025 se cambió el domicilio fiscal a la ciudad de Otuzco. Se presentó la demanda y luego volvió a donde siempre ha sido su domicilio fiscal, a Lima. Entonces, a eso hay que referirnos. Eso es lo que nosotros hemos expresado en nuestro escrito donde deducimos excepciones, señalando que ante esta falta de precisión que en todo caso se podría alegar respecto al domicilio del afectado, tenemos que remitirnos a lo que resuelve el Tribunal Constitucional, porque no debemos olvidar que los jueces de la República, todos los jueces, no solamente los jueces constitucionales, deben resolver las causas con observancia de las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional. Por esta razón es que nosotros hemos invocado, por ejemplo, una resolución del Tribunal Fiscal 3984-2012, proceso de amparo, donde claramente el Tribunal Constitucional señaló el domicilio de la sociedad es el lugar señalado en el estatuto, donde desarrolla alguna de sus actividades principales o donde instala su administración. A esos criterios no se ha referido el abogado de la parte demandante. Solamente se ha referido a que cambiaron el domicilio fiscal y que por lo tanto cuando presentaron la demanda era competente el juez de Otuzco. Y ahí va nuestro cuestionamiento. Nuestro cuestionamiento va en que debe verificarse quién era el juez competente, cuál era el domicilio en el momento de la afectación al derecho constitucional, y ya lo ha señalado el abogado de la parte demandante que eso sucedió con la emisión de la RTF 5314-5 del 2025. Entonces el juez competente es Lima, o el juez de el domicilio del lugar de la infracción también Lima. No había alguna manera de que sea competente el juzgado de Otuzco. Cabe precisar que eso mismo ha sido ratificado en su escrito de demanda en la página 6, donde claramente señala la parte demandante que se ha violado sus derechos al debido proceso con la RTF 5314-5-2025 y que ante la posibilidad de haberse iniciado un procedimiento coactivo se puedan dictar medidas que afecten el patrimonio de la empresa, se solicita de manera accesoria que se otorgue una medida cautelar de suspensión de la cobranza coactiva. Con esto queda más claro aún.
Efectivamente, el acto lesivo sería la RTF, lo señala la demandante en su escrito de demanda y lo ha reconocido el abogado acá. ¿Cuál era el domicilio? Lima. Entonces, señor magistrado, lo que hemos puesto en evidencia es que, lejos de que la parte demandante busque que se ventile el proceso en órganos especializados, donde si tiene la razón, obviamente va a ser más fácil que su teoría sea de recibo, porque son normas complejas, no lo podemos negar. ¿No sería acaso más factible que un juez constitucional especializado con subespecialización en materia tributaria vea estos temas, o un juez contencioso administrativo con subespecialización en materia tributaria vea este tema? ¿No puede deducirse o no puede pedirse una medida cautelar dentro de estos procesos? Claro que sí. Eso es lo que se ha cuestionado. El propio demandante, el abogado también lo ha señalado. Y como lo señala claramente la ley, la sola interposición de la demanda, ni de amparo, ni de la de contencioso administrativa, suspenden el procedimiento coactivo. Hay que pedir una medida cautelar, como lo ha pedido acá en este proceso. ¿No lo puede pedir en un proceso contencioso administrativo? Por supuesto que sí. Entonces, nuestros cuestionamientos han ido por ese lado. Cuando el Tribunal Constitucional señala que el domicilio debe ser considerado el que se fija en el estatuto, y nos remitimos al estatuto de la empresa que ha sido acompañado como medio probatorio a nuestro escrito de excepción, anexo 1E, partida registral 1117-9078, el domicilio fijado en el estatuto es Avenida del Ejército 2010, Distrito y Provincia de Trujillo, La Libertad. O sea, en el peor de los casos tenía que haber sido competente el juez de la ciudad de Trujillo. Y el cuestionamiento, señor magistrado, repito, va por un tema de que se debe buscar, si hay juzgados especializados en este tema, se resuelvan en esa vía. Hay un conocimiento mucho más profundo de estos temas que se van a tratar, que, repito, son técnicos, son especializados. Y por ahí va el cuestionamiento, no por el lado que lo insinúan, bueno, no lo insinúan, lo señalan de manera abierta en un segundo escrito en la parte demandante, de que se está pretendiendo dudar, en todo caso, del órgano jurisdiccional, o que se está pretendiendo intimidar al invocar las sentencias del Tribunal Constitucional. En realidad eso carece totalmente de sentido. Repito que la única finalidad es que el juzgado advierta que no tenía competencia para conocer de este proceso y, de conformidad con el artículo 42 del Código Procesal Constitucional, y supletoriamente el artículo 446, inciso 1, 451, numeral 5 del Código Procesal Civil, se declare fundada esta excepción de competencia por el territorio y la nulidad de todo lo actuado. Los medios probatorios que se han ofrecido son el mérito de la búsqueda de RU que se ha presentado desde el anexo 1C, donde claramente se observa que el domicilio al 26 de agosto del 2025 estaba nuevamente en la ciudad de Lima, el domicilio de la empresa. El mérito de la información histórica, de donde se da cuenta de que el domicilio lo cambiaron solamente en el intervalo del 9 de julio al 2 de agosto de 2025. Y el mérito del asiento registral 1117-9078, anexo 1E, que prueba que el domicilio estatutario está en la ciudad de Trujillo. Bien, de no ampararse esta excepción, también hemos deducido la excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa previa. El artículo 7, numeral 4 del nuevo Código Procesal Constitucional establece que para que proceda el amparo se debe agotar la vía administrativa previa. ¿Qué es lo que hemos señalado nosotros? Que el recurso de queja constituye la vía previa administrativa, previa al amparo, no porque lo diga la administración tributaria, no porque lo diga la Procuraduría, porque así lo ha establecido el Tribunal Constitucional en la sentencia 05-2010, proceso de amparo, que ha establecido doctrina jurisprudencial vinculante, es decir, que los jueces tienen la obligación de resolver de acuerdo a lo que ha señalado el Tribunal Constitucional. ¿Y qué es lo que dice el Tribunal Constitucional? Que el recurso de queja, contenido en el artículo 155 del Código Tributario, permite que la administración pueda corregir los errores en los que pueda haber incurrido. ¿Por qué? Porque precisamente el amparo es
una vía excepcional. Entonces, si existe una vía previa en la que la administración pudiera corregir algún error en el que ha incurrido, perfectamente se encuentra habilitado para recurrir a esta vía previa, que se resuelve en el plazo de 20 días. En el escrito de demanda, folio 24, se señala que no se ha recurrido a la queja al Tribunal Fiscal, porque dice que no sería viable, ya que si bien es cierto hay un plazo de 20 días hábiles para emitir pronunciamiento, en ocasiones este plazo tiende a extenderse, convirtiéndose esa espera en un peligro inminente de tasación y remate. Esto de acá fue analizado también por el Tribunal Constitucional en la sentencia que invoco, 05-2010, proceso de amparo. Igual, el mismo argumento, que el Tribunal Fiscal no resuelve dentro de los plazos. Y el Tribunal Constitucional simplemente señaló que eso era un mero argumento de defensa y no tenía ningún sustento fáctico. Entonces, señor magistrado, queda claro que no se ha interpuesto el recurso de queja. El hecho de que haya apelado la RTF 53-14-5-2025 y que tenga una condición de acto administrativo firme, con lo cual se podría haber agotado la vía administrativa para recurrir al contencioso administrativo. Pero respecto del amparo, el Tribunal Constitucional ha señalado que existe un requisito de vía previa al amparo. No nos confundamos con el contencioso administrativo. Es más, respecto del inicio del procedimiento de ejecución coactiva, podía haber interpuesto, podía haber interpuesto o tenía que haber interpuesto el recurso de queja ante el Tribunal Fiscal. Y en caso considere que fue el Tribunal Fiscal que cometió la infracción o afectó sus derechos constitucionales, se puede interponer también un recurso de queja que lo resuelve el Ministerio de Economía y Finanzas dentro del plazo de 20 días hábiles, que como lo ha señalado el Tribunal Constitucional, son plazos céleres y protegen el derecho constitucional. Bien, en caso no se ampare ninguna de estas dos excepciones, también hemos hecho una defensa de fondo y hemos señalado en principio que la demanda deviene improcedente porque existe una vía procedimental específica igualmente satisfactoria para la protección del derecho afectado. El propio abogado del demandante ha señalado que la interposición del proceso de amparo, la demanda de amparo, no suspende el procedimiento coactivo. Hay que pedir una medida cautelar. La pregunta es, dentro de un proceso contencioso administrativo, ¿no se puede interponer una medida cautelar? Claro que sí. Dice que para acudir al contencioso administrativo había que tener una decisión firme de la administración. Bueno, se podía haber impugnado la RTF 53-14-5-2025, que claramente lo señala como la que afecta a su derecho constitucional, y de manera accesoria pedir la suspensión del procedimiento coactivo, como lo ha hecho acá, en el proceso de amparo. Entonces sí existe una vía específica que protege el derecho y es idónea para la protección del derecho constitucional supuestamente afectado. Sobre lo infundado de la demanda, señor magistrado, la parte demandante alega que presentaron, o sea, que la administración tributaria desconoció indebidamente su crédito fiscal porque habían cumplido con anotar los comprobantes de pago antes del requerimiento de la administración tributaria que se realizó el 1 de marzo del 2024. Pero la administración tributaria y el Tribunal Fiscal han sido claros en señalarle. En primer lugar, que la empresa se encontraba afiliada al sistema de libros electrónicos desde el año 2014 y lo hizo de manera voluntaria. Y acogerse a este sistema implica que ya no va a llevar libros de manera manual o computarizada. Para eso se crea el sistema de libros electrónicos, para que con la anotación o registro, como quiera llamarse, inmediatamente le llegue una constancia a la SUNAT y un cargo a quien ha generado ese registro. Y eso le ha señalado claramente la Administración Tributaria y el Tribunal Fiscal. Señalan que tratan de hacer una distinción en que, bueno, hay términos distintos entre anotación, inscripción, registro. El Tribunal Fiscal ya lo ha señalado claramente, no en una, sino en diversos pronunciamientos, donde dice que el término registro
es igual a notación. Por eso son registros contables, libros electrónicos. Entonces, ha quedado claro, demostrado, que la inscripción o la notación o el registro se realizó el 9 de abril de 2024 y el requerimiento de la Administración Tributaria fue el 1 de marzo de 2024. Por ende, a la fecha en que se le hizo el requerimiento no había cumplido con la anotación, registro de los comprobantes de pago, por lo que la causal de pérdida del crédito fiscal se ajusta a derecho. Por lo que tampoco hay argumento de fondo para amparar esta demanda, señor magistrado. Por eso solicitamos que se declare improcedente la demanda o infundada, por lo que acabo de señalar. Gracias. Bien. Ya hemos escuchado a ambas partes respecto a los términos de fondo y de forma, planteamiento de la demanda, contestación de demanda, como también los expresados excepciones, las expresadas excepciones. Pasamos a indicar lo siguiente. Respecto a la demanda de amparo, la parte demandante está ofreciendo como medios de prueba los siguientes: copia de resoluciones de multa y determinación, copia de resolución de intendencia, copia de resolución del Tribunal Fiscal 5314-5, resoluciones de cobranza coactiva, copia certificada de registro de compras. Y básicamente eso es todo respecto a la parte demandante. Luego se le declara inadmisible la demanda de amparo el 31 de julio del presente año, subsano, y en el escrito de subsanación hacen precisiones respecto al petitorio y los fundamentos de hecho, más no se agregan medios de prueba. Luego tenemos el escrito ya presentado por la SUNAT, que conforme ha señalado el señor abogado presente, se desisten del primer escrito presentado por la SUNAT y que resulta la vigente, la válida, la presentada por el señor procurador de la SUNAT, Percy Pérez Aguilar, de obra del folio 294 a siguientes, donde, como ya hemos indicado, se deducen las excepciones, así como también refiere los medios de prueba consistentes en el mérito de la resolución de intendencia 405014-0023-335 del 13 de diciembre del 24 y el mérito de la RTF 5314-5-2025 del 10 de junio del 25. Esas documentales referidas a los temas de forma. Sobre los temas de forma, señala que respecto a estos se utiliza como medios probatorios el mérito propio del escrito de demanda y sus anexos, con lo cual queda en evidencia que la parte demandante no acredita el agotamiento de la vía administrativa, y el mérito de la sentencia del Tribunal Constitucional 5-2010 respecto a doctrina jurisprudencial vinculante respecto al recurso de queja, que constituye vía administrativa previa en los procesos de amparo. Así como también respecto a la excepción de incompetencia territorial, ofrece como medio de prueba el mérito de la búsqueda RUC de la empresa demandante de fecha 26 de agosto del 25, el mérito de la información histórica de la empresa, también de la misma fecha,
y el mérito del asiento A1 de la partida registral 11179078, donde aparece en el estatuto de la parte de la empresa demandante, aparece como domicilio real, como domicilio el de Avenida El Ejército 2010-A, Distrito de Trujillo. Bien, habiéndose reducido las excepciones, se señala que estas van a ser resueltas conjuntamente con el pronunciamiento de fondo. Más bien ya aprovechando la presencia de ambos para que se aclaren, ¿no?, para el despacho algunos temas que creo que existe convergencia en de que se trata de un tema pues bastante técnico, ¿no? Ya anteriormente en algunas sesiones que finalmente no han sido consideradas en estas audiencias, ya ha habido oportunidad de conversar sobre este tema. Acá aparece el planteamiento, en principio, que considero importante, es el tema de la excepción de incompetencia por el territorio. Sobre este tema, doctor Zárate, si bien es cierto, la norma no exige pues que se justifique, que se motive por qué es que se cambia de domicilio, la norma no lo señala así, no lo exige. No obstante, resulta en evidencia lo que el procurador de la SUNAT está resaltando, y es de que se varía el domicilio en la SUNAT de la empresa en Motusco, solamente por un par de semanas, un mes, luego se deja sin efecto y se retorna a Lima. ¿A qué obedece esta situación? Porque lo mismo podría ocurrir pues con Coaura, con Arequipa, ¿no?, con cualquier lugar del Perú. Se entiende que esta empresa constructora Paramax es una empresa que se dedica pues a la construcción. En términos concretos, ¿cómo es que resulta fijándose como domicilio de la empresa Paramax Motusco? Sí, lo que ocurre, señor magistrado, que la empresa Parmas tuvo una oferta para hacer un trabajo allá, ¿no?, y debido a que no, se estaban ampliando los plazos, ¿no?, se retornó nuevamente a Lima, pero al efecto de poder seguir laborando allá, ustedes pueden verificar que todavía Parmas sigue allá, ya no como domicilio fiscal, pero sí como domicilio anexo. Es decir, sigue todavía con presencia allá. No es como alega de parte de SUNAT, ¿no? No es así. No es que se hizo con una intención solamente de llegar al juzgado, ¿no? Y pretender y poder mapar. No, de ninguna manera. Fue por razones laborales, ¿no? Y es por ello que hasta ahora pueden verificarlo, que se ha quedado todavía ahí, pero como domicilio anexo. Seguimos con presencia todavía en Motusco. Además, ¿no?, tal como se ha señalado, ¿no?, el Código Tributario no ha señalado en ninguna parte, en ningún momento, de que no se pueda cambiar el domicilio fiscal, ¿no? Y tampoco ha puesto requisitos de que motive por qué motivo me he cambiado de domicilio fiscal. Claro, ¿y usted conoce cuál es el negocio, cuál es la convocatoria o dónde se iba a hacer una construcción, en qué parte de Motusco se pretendía construir algo? Bueno, eso mayormente lo maneja gerencia, ¿no? Me consultaron que yo soy asesor de la empresa y me consultaron y les dije que sí, que era factible, ¿no?, que podían cambiar, ¿no?, solamente que tenían una propuesta ya, ¿no?, y el mérito de eso es que se hizo, ¿no?, y frente al tiempo que estaba pasando y no había nada de resultados, ¿no?, es que retornó nuevamente, ¿no? Claro. Bien, por el tema de fondo, doctor Pérez, conversábamos la otra vez con usted respecto a este tema de usted refiere, pues, ¿no?, esta obligación de los libros, el registro de los libros, ¿no? Y la SUNAT lo que ha observado es de que se trata de
una omisión al cumplimiento de la presentación de estos libros de manera oportuna. Y también observamos de que, si bien es cierto, digitalmente, virtualmente, en ese debate virtual, ¿no?, como se destila seguramente, no aparece este registro, ¿no?, pero sí aparece vía notarial, un notario que refiere que en efecto estos libros sí han existido. Entonces, ¿cómo es que se está manejando ese argumento? Que digamos, en la práctica virtual no se evidencia que se haya cumplido con este requisito, pero finalmente un servidor, un funcionario como el notario, da evidencia de que estos sí existen. ¿Cómo se está manejando este argumento? Porque diríamos que la verdad material finalmente, esgrimida, acreditada por el notario, da cuenta de que de haberse cumplido con lo que es motivo de sanción administrativa, en realidad pues no habría existido. ¿Cómo es que se maneja esto? Doctor, el sistema de libros electrónicos se crea precisamente con la finalidad de tener mayor certeza de la anotación en los libros contables de las empresas, para que la SUNAT pueda hacer una verificación directa. Esa es la finalidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente, tenemos que decirlo, no todos los funcionarios del Estado, como los notarios o cualquier otro, siempre se conducen de manera correcta. Esa es una verdad. Y ante los avances de la tecnología, no da ninguna duda, ningún margen de duda, el hecho de que el registro le dé una constancia a la SUNAT y una constancia a la persona que emite. Por esa razón es que se crea este sistema, a la cual se ha afiliado de manera voluntaria la empresa, y que dentro de lo que establece, hay un reglamento. Dentro de lo que establece el reglamento es que a partir de la afiliación al sistema ya deja de llevar libros físicos, porque ya se afilió al sistema y es irreversible, señala la norma. Es decir, que ya no puede, una vez que se afilió al sistema, que facilita el control, que facilita no solo el control, sino menos contaminación, en fin, pero para el tema administrativo, facilita el control por parte de la SUNAT. Entonces ya no hay manera de revertir. Y es más, el requerimiento, como repito, se efectuó en 1 de marzo del 2024, no lo presentaron. Segundo requerimiento, se le volvió a insistir, tampoco, 4 de abril de 2024, 16 de abril de 2024. El 19 de junio de 2024 aparece el señor con las hojas. Pero revisan el sistema y el sistema aparecía 9 de abril de 2024. Entonces, lo que está resolviendo la administración, y como así lo ha señalado la SUNAT del Tribunal Fiscal, en principio ya desde la afiliación al sistema ya no tenía la obligación de llevar esos registros contables. Ya tenía que desaparecer esos libros manuales, esos libros contables. Y en segundo lugar, no lo presentó al primer requerimiento que le hizo la SUNAT. Entonces, consideramos que ahí existe una aplicación correcta de la norma y ha perdido de manera correcta el crédito fiscal declarado. Claro. Doctor Zárate, respecto a lo que pronuncia el señor procurador, ¿qué es aquello que justificó para Constructora Paramax el no cumplir con el compromiso administrativo asumido, que era registrar los libros de manera digital, virtual? ¿Qué fue lo que motivó a Paramax para no cumplir de esa manera y hacerlo, por decirlo de algún modo, a la manera antigua? Si es que se hizo, ¿no? A la manera antigua, de manera manual, con legalización notarial. ¿Qué fue lo que motivó a Paramax, que según lo que veo acá, es una empresa con una trayectoria intachable desde su inicio? ¿Qué fue lo que motivó para no cumplir de acuerdo al compromiso asumido de hacerlo virtual? A ver, señor magistrado, lo que ocurre es de que el SUNAT siempre tiene fallas. Y como nosotros teníamos el informe de SUNAT, el 161/2015, en la cual este mismo informe de SUNAT estableció de que no se perdería el derecho al crédito fiscal
cuando se está obligado a llevar electrónicamente los libros contables, registro de compras, y se llama manualmente, no se pierde. Casos similares que hemos tenido con la administración tributaria en una primera auditoría, en una primera fiscalización, en la cual, en primera instancia, nos dieron la razón. Entonces, o sea, a mérito de eso, y para evitar que en cualquier momento podían notificarnos, y por las fallas constantes que tenía la administración tributaria, en la página para poder ingresar, y lo complejo que era, porque había que tener un sistema para llevar este tipo de libros, ¿no? Entonces, se optó por tener los dos, tanto manual como también electrónico. Entonces, cuando ocurre este problema, pues, aplicamos lo que era el informe SUNAT 362/2015. Ahora, con respecto a que no se presentó el primer requerimiento, que no se presentó el segundo requerimiento, que ha alegado el colega, pero sí se presentó al cuarto requerimiento. Ahora, la pregunta es, ¿estaría fuera de plazo la presentación? No. ¿Por qué? Porque el artículo 10 del Decreto Supremo 085/2007, que es el procedimiento de fiscalización, establece que se pueden presentar documentos hasta antes que finalice la fiscalización. ¿Y cuándo finaliza la fiscalización? Con la notificación de los valores. Es decir, se ha presentado dentro del plazo legal establecido. No el primero, no el segundo, pero sí dentro del procedimiento de fiscalización, ¿no? Por esa razón, la verdad, me extraña porque ya hemos tenido un caso similar con SUNAT y nos dieron la razón, ¿no? Es por eso que las fallas constantes que digan. ¿Qué caso es ese, doctor? ¿Tiene el número, registro o está acá en la demanda? Me parece que se ha mencionado. No sé si me permite un ratito para ubicarlo, por favor. ¿Sí? Para ubicarlo en mi computadora. ¿Sí? Ahora el número. Doctor Pérez, mientras le damos el tiempo al doctor Sara, ¿cómo es esto de que primero existen varios requerimientos, ¿no? Respecto a la presentación de los libros, menciona. Parece que hay un primer requerimiento, un segundo, un tercero, que se hablan de un cuarto. Y a versión de la parte demandante, se habría cumplido sí con la presentación de esos documentos al cuarto o tercero requerimiento. Se entiende, bajo esa óptica, dentro del procedimiento de fiscalización, ¿no? Y si la norma a la que hace referencia el doctor Sáenz señala que se puede presentar documental hasta el final del procedimiento de fiscalización, se entendería que el final de este procedimiento de fiscalización sería pues después del cuarto requerimiento. Si es que se cumplió así, la SUNAT, ¿cómo está evaluando esta práctica? ¿No? Porque al parecer no lo presentan en el primero, pero sí en el cuarto. ¿Igual es la sanción? Si es que igual es la sanción, ¿para qué hacer ya un segundo requerimiento? O un tercero, o un cuarto, si al primero nada más lo van a sancionar. ¿O cómo es que se maneja esa figura? Bueno, doctor, y yo no podría decirle cómo es que se maneja esa situación. Eso es un tema netamente administrativo y por eso iba precisamente mi cuestionamiento, que esto debe ser resuelto por órganos especializados en este tema, que le pueden dar mejor protección al derecho del demandante. Pero lo que sí es cierto es que el informe que ha señalado el abogado señala que efectivamente no perderá el crédito fiscal declarado, no causa la pérdida del crédito fiscal, siempre que la anotación de los comprobantes de pago sea realizado en el registro de compras antes de que la SUNAT requiera la presentación. Eso lo evaluó la SUNAT. Lo que no ocurrió en autos, dice, porque ha quedado demostrado que el referido registro de compras fue presentado con posterioridad al cuarto requerimiento. Es decir, la norma establece que tiene que ser presentado en el primer requerimiento y lo presentaron en el último requerimiento, señor magistrado. Adicionalmente, a que ya de acuerdo a su afiliación al sistema de libros electrónicos, que está regido por la resolución de superintendencia 286/2009 y modificatorias, desde esa fecha ya estaba obligado solamente a los registros electrónicos y no a los registros físicos. Eso es lo que yo le puedo informar, señor magistrado, al respecto. No tengo yo una data sobre cómo se resuelve en cada caso concreto. Claro, entiendo. Bien, doctor Zárate, ¿ya pudo ubicar o se ha hecho referencia en la demanda respecto a ese antecedente? Un ratito, ahorita, un minuto, por favor, ¿sí?
Ya. Es la resolución de intendencia 4050 1400 14317 de fecha 27 de marzo del 2024. Ya, en la cual, caso similar, SUNAT nos resuelve y nos convalida el crédito fiscal, a pesar de que estábamos obligados a llevar de manera electrónica, se llevó de manera manual. Y ese también es en el cuarto requerimiento, y Ese fue el tercer requerimiento. este fue el tercero. Y acá no hubo sanción. Acá no, así es. O sea, acá ha sido el cuarto requerimiento, me requieren, y en el cuarto requerimiento se presentó todo. A pesar de ello, no lo evalúan, ¿no? Bien. Bueno, ya haciendo la 1:10, si los señores abogados no quieren agregar algo más, estaríamos ya finalizando con esta audiencia. Señor magistrado, yo quisiera agregar algo. Si es que el juzgado considera valorar la resolución de intendencia que ha señalado el abogado de la parte demandante, solicitaría que se emita la resolución respectiva como prueba de oficio y se nos corra traslado para verificar que efectivamente se trata del mismo supuesto al que está ocupándonos en el presente caso. Gracias. Habría que ver eso de una vez. Doctor, esta resolución que usted refiere, de acuerdo a lo que he dado lectura, no aparece como medio probatorio. ¿Sí lo tiene? Entiendo que sí. Incluso, doctor, se ha hecho llegar en el escrito de subsanación. Ahí se ha hecho llegar un juego de copias. En el escrito de subsanación. 067-2025. 967-2025. En el tercer escrito presentado por Parmax. Ah, sí, bueno, sí, acá aparece. En efecto, en el escrito número 3, sumillado subsano demanda, presentado por la parte demandante, adjunta como anexo la resolución de intendencia 4050 1400 14317, como también la RTF 10346-9-2023, también refiriéndose a que es una jurisprudencia de observancia obligatoria. Y que en efecto, aunque de repente no está como anexo, sí aparece como anexo en dicho escrito. No sé si el doctor Pérez puede confirmar, de repente no le han podido trazar. Sí, doctor, ya lo localicé Sí. Bien. Bien, por parte de doctor Zárate, ¿algo más que quiere usted agregar? No, ninguna, doctor. Bien. Siendo la 1:13, el día 19 de noviembre de 2025, damos por concluida la audiencia, encontrándose los altos expedidos para resolver. Agradeciendo a los señores abogados su participación. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, maestro. Gracias, doctor. Permiso.